Bien, nuevamente con ustedes, es un placer, un gusto, y hoy vamos a referirnos dentro de lo que es la parte objetiva de la tipicidad a los elementos ocasionales, aquellos elementos que pueden o no estar dentro de un tipo delictivo. Tenemos elementos de tiempo, de forma, de medios y de lugar. Los elementos de tiempo son muy pocos dentro del Código Penal uruguayo. El artículo 133, que es un artículo que sanciona a actividades cumplidas en contra de la soberanía del Estado, tiene este artículo 133 un numeral cuarto, que es, por ejemplo, cuando se comercia con un extranjero, con un enemigo, pero tiene que estar, el delito se da cuando se hace en tiempos de guerra. Si se hace un comercio con un extranjero en tiempo de paz no hay absolutamente ningún problema. Es lo que hacemos todos, ¿verdad? Lo que hacen todos los países. Pero si se hace en tiempo de guerra, ahí tenemos una limitación dentro del artículo 133, numeral cuarto del Código Penal, que está penando al individuo que cumple esa conducta cuando lo hace con un país que está en tiempo de guerra con el Uruguay. Después tenemos, esto es nada más que la única situación que se da de condicionantes ocasionales por tiempo. Después tenemos algunos delitos donde aparece la condicionante de la forma. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Cuando algunos delitos solo pueden ser, sí, algunas conductas solo pueden llegar a ser delitos cuando se hacen de determinada forma. Por ejemplo, algunos artículos, sobre todo aquellos artículos que están sancionando conductas que atacan, que violan, que transgreden lo que es la administración pública de un país, cuando el funcionario público que comete determinado delito lo hace en razón de su cargo. Aquí tenemos, por ejemplo, el delito de peculado, que es cuando el funcionario público comete una apropiación indebida, un simple delito de apropiación indebida, que es quedarse con algo que se le dio en custodia, tiene algo para que lo administre, para que lo custodie, y el individuo se apodera de él, comienza a hacer actos de dominio, por ejemplo, lo vende, la cosa, entonces eso es una apropiación indebida. Pero si el individuo lo hace cuando es un funcionario público que ha sido destinado expresamente a esa función, es decir, a custodiar el objeto, porque se trata de un funcionario público que está en razón de su cargo, se le dio la custodia en razón de su cargo, porque es un funcionario público que se dedica precisamente a eso, un depósito, por ejemplo, de la administración pública, y el individuo se apodera de esa cuestión, entonces ahí el individuo comete un delito de peculado que está previsto en el artículo 153 y no una simple apropiación indebida que está prevista en el 351. Al revés, en los números, ¿verdad? Pero bueno, se da esa situación por casualidad. Tenemos algunas otras situaciones en razón de su cargo o por razón del cargo, como por ejemplo el delito de fraude, que es un delito que está previsto en el artículo 160 del Código Penal, también un delito contra la administración de justicia, donde se penan determinadas conductas realizadas por funcionarios públicos cuando las cometen en razón de su cargo. Si las cometen en cualquier otra situación no hay problema. A veces yo les digo a los alumnos, o les decía cuando daba clase, que tienen que no se confundan en razón de su cargo con por circunstancias del cargo, en situación de cargo, porque una cosa es por razón de su cargo, es decir, el individuo está cumpliendo esa función porque es el cargo lo que le determina a realizar esa conducta, no la confundan con en ocasión del cargo, porque el individuo puede estar en ese momento supliendo a alguien y dice, no está el cajero, pero te deja esta suma vos para que se la traigas al cajero, un individuo que está muy apurado, cierran el banco, tiene que hacer un pago, después mañana, yo los conozco, mañana me dan el recibo. Si el funcionario se queda, el funcionario que es un portero, por ejemplo, que no es el cajero, se queda con esa suma de dinero, no comete un peculado, está cometiendo un hurto simple, una apropiación indebida. Una apropiación indebida o un hurto, tenemos que ver bien un poco después los elementos, porque no se quedó con el dinero por razón de su cargo, sino en situación del cargo, en ocasión del cargo. Estaba en ese momento
tratando de ver un poco qué hacía con el cajero que había tenido que ir al baño apurado y entonces en ese momento había dejado la caja los últimos minutos antes que cerrara el banco. Tenemos también limitantes ocasionales en razón de los medios. Los medios son muy importantes. Ustedes van a ver que tipos penales o figuras penales, como se les llama también, son igualitas en su descripción, ¿verdad? Son prácticamente iguales, pero pasan a llamarse de otra manera y a ser otro delito cuando son cometidas con medios que la ley determina para que eso se cometa en otro delito. Por ejemplo, el hurto. El hurto es el que sustraiga una cosa ajena, mueble, a otra persona, apoderándose de ella, con el ánimo de aprovecharse de esa cosa. No se lo dije en forma, digamos, exactamente igual a como lo dice el código, porque no lo estoy leyendo, lo estoy memorizando. Ese es el delito de hurto. Está previsto, como les dije hoy, en el artículo 340 del Código Penal. En el artículo 344, 4 artículos más adelante, también dentro del título de delitos contra la propiedad, está prevista la rapiña. ¿Y qué es la rapiña? La rapiña es prácticamente un hurto que se comete con violencia o amenazas. La violencia es la forma física, ¿verdad? Y la amenaza es la forma moral. En la violencia hay un golpe, en fin, y en la amenaza hay la exhibición de algo que al individuo lo asusta, lo amedrenta, y de esa manera el delito se transforma en una rapiña. No porque sea un invento mío, sino porque está en el código. El legislador ahí ha puesto medios que limitan a la conducta delictiva. Ya no se trata de un tipo del 340, el delito de hurto, sino que se trata de un tipo del delito de rapiña, porque no se cometieron, el apoderamiento no se cometió por sustracción, por mero sacárselo a otra persona, sin que éste se diera cuenta, por ejemplo, sino que se cometió porque lo amenazó o porque lo violentó físicamente. Y finalmente, bueno, y hay otros medios también que obviamente no podemos ahora decirlo, pues a veces podría llegar a ser interminable, ¿verdad? Y finalmente tenemos las limitaciones por lugar, que es los últimos elementos ocasionales dentro de lo que es la parte objetiva del tipo penal, que son aquellos que son delitos cuando se cometen en un lugar público, en un lugar abierto al público o en un lugar expuesto al público. ¿Cuáles son las diferencias de estas tres cosas? Un lugar público, bueno, es un lugar al que tiene acceso a todas las personas. Por ejemplo, un parque, la calle, esos son lugares públicos, ¿verdad? El lugar abierto al público es el lugar que se abre en determinadas situaciones para que el público pueda entrar. Y el lugar expuesto al público es un lugar que puede verse por parte del público. O sea, una ventana de una casa donde se estén realizando actos adentro que no pueden realizarse en público, es un lugar expuesto al público. Y ustedes van a ver que algunos delitos sexuales, por ejemplo, se pueden llegar a ser, algunas actividades sexuales, perdón, pueden llegar a ser delito sexual si se cometen en lugares expuestos al público. Por ejemplo, el ultraje público al pudor puede ser una relación sexual, yo diría, incluso normal, entre un matrimonio, entre marido y mujer, pero que si se hace en un lugar expuesto al público, en un lugar público, en un lugar abierto al público, en ese caso puede llegar a transformarse en un delito de ultraje público al pudor. Bien, con esto terminamos lo que es la parte objetiva de la tipicidad y en la próxima vamos a terminar finalmente con el elemento tipicidad. Nos vamos a referir a la parte subjetiva de la tipicidad, donde tenemos que considerar el dolo y los elementos subjetivos del injusto. Y finalmente, en la parte última de esta tipicidad, vamos a considerar, como hemos venido haciendo en todas estas entregas, con aquellas causas que eliminan la tipicidad. Así que lo dejamos hasta la próxima. Muchas gracias por la atención.